¿Qué tal, amigas y amigos? Así es, como lo dice el título de este video, Brincos Dieras es el Paco Stanley de nuestra actualidad. Generalmente un chiste consiste en hablar mal de alguien o de algo. O sea, de cualquier chiste que ustedes quieran, si ustedes lo analizan, siempre se habla de algo chusco, de una persona, de un animal, de una cosa, siempre buscando ridiculizar para que a través de eso las demás personas se rían, ¿no? Y también existe algo que se llama humor negro, que es 100% hacer bullying o hacer quedar mal a cualquiera con el objetivo de hacer reír a otros. En este ámbito de los chistes negros, del humor negro, Paco Stanley era el rey. Paco Stanley a finales de los 90 había logrado tener el programa de televisión más exitoso de aquel entonces. Todos los artistas querían ir al programa de Paco Stanley por el gran rating que tenía. Paco Stanley en aquel entonces se dio el lujo de tener el rating más alto en Televisa y posteriormente, después de su salida, también hizo exactamente lo mismo en TV Azteca. Claro que esto le trajo consecuencias al paso del tiempo. Y así como lo dije en el título de este video, si ustedes se dan cuenta, Brincos Dieras actualmente es un payaso que ha sido muy viral, ¿no? Y hasta me atrevo a decir que como que ya está decayendo un poco lo viral de sus chistes, de sus presentaciones. Por ejemplo, cuando llegó a Oaxaca, no pudo llenar el auditorio de la Gexa. Pero bueno, ¿por qué hago esta comparativa? Porque Brincos Dieras es exclusivamente humor negro, ¿no? Recordemos que lo característico de Paco Stanley en la cumbre del éxito era que tenía un patiño, que era Mayito. Todo el tiempo siempre se burlaba de Mayito y trataba mal a Mayito. Y también la otra cuestión que él tenía, que era parte de su set, es que tenía un grupo de decanes que también estaban ahí para complementar el show en cualquier momento o cuando le llevaban sus tarjetas para que enviara saludos al aire. Y bueno, pues Brincos Dieras también hace lo mismo. O sea, muchos dicen que en la actualidad, si aún existiera Paco Stanley, sus programas ya no tendrían el mismo éxito, y efectivamente así es. En aquel entonces pues era lo único que podíamos ver en televisión abierta, pero comparando, como les comenté, con Brincos Dieras, si se dan cuenta, pues Brincos Dieras no tiene a un Mayito, pero sí tiene varios Mayitos, ¿no? Siempre invita a subir a diferentes hombres al escenario y empieza a burlarse de cada uno de ellos y los ridiculiza, causando la risa de todos los que acuden a ver su show. Y pues también algo referente al tema de las edecanes, pues Brincos Dieras siempre invita a mujeres que a veces son del público en general, pero también a veces son contratadas, ¿no? Para que formen parte del show, y siempre las utiliza como una herramienta para generar morbo, ¿no? En aquel entonces, pues Paco Stanley pues llegaba y saludaba de beso en la mejilla a cada una de sus edecanes. Pero por ejemplo, Brincos Dieras, pues hasta les hace el helicóptero, ¿no? Brincos Dieras las besa, las toca de vez en cuando, o sea, y eso en vez de que genere malestar, genera mucha gracia para la gente que asiste
a ver sus presentaciones, pero también hay otro sector de gente que repudia estas cuestiones y efectivamente es que no estamos hablando de un comediante 100% chistoso, ¿no? Sino que imagínense ustedes cómo serían los shows de Brincos Dieras si no tuviera que hablar mal de la gente, ¿no? Si no hubiera nadie que pasara al escenario a participar con él. Yo siento que sería muy aburrido. Pero bueno, si se dan cuenta, Brincos Dieras lo único que hizo fue volver a hacer la misma temática de humor negro como lo hacía Paco Stanley en aquel entonces. Nada más que pues sí se ha hecho muy viral actualmente, ¿verdad? Pero pues yo no creo que Brincos Dieras en algún futuro logre dejar una huella en, en la televisión o en la vida de los mexicanos. Pues yo siento que ya va a llegar un punto en donde ya va a haber gente que ni siquiera se acuerde de Brincos Dieras, cosa que nunca ha pasado con Paco Stanley, ¿verdad? Que recientemente pues se está cumpliendo 25 años de su asesinato, pero la gente lo sigue recordando como si fuera todavía 1999. Entonces es alguien que vino y dejó una huella imborrable, o sea, al menos en estos 25 años no se ha podido borrar eh, la persona de Paco Stanley en el país, pero yo dudo mucho que Brincos Dieras llegue a hacer lo mismo. Eso sí, es millonario actualmente, no ha sabido generar mucho dinero a través de sus presentaciones, porque lo vemos en sus redes sociales que viaja por diferentes partes del mundo, lleva una vida con muchos lujos. Y pues no sabemos, ¿no? Si tenga más dinero o menos dinero que Paco Stanley, pero sí ha vivido con excesos. Entonces, aquí el detalle es que yo siento que Brincos Dieras quizá no tiene adicciones, ¿no? O sea, yo pienso que quizá Brincos Dieras no se droga tanto, o no lo sé. Lo que sí a veces he escuchado en algunos de sus videos es de que sí toma, a veces se excede tomando y durante las presentaciones pues también le comparten diferentes presentaciones de alcohol, ya sea en lata, en botella, en muchas formas, pero pues hasta el momento no hemos sabido que consuma drogas, ¿no? Entonces, cosa contraria que ocurrió con Paco Stanley, que pues hasta los colaboradores que estaban con él en aquel entonces pues afirman, ¿no? Que sí se drogaron juntos y bueno, vivieron también grandes situaciones, ¿no? En aquel entonces. Y pues no sé, yo considero eso, ¿no? De que Brincos Dieras es el Paco Stanley de nuestra actualidad, con la diferencia de que, por ejemplo, en aquel entonces, como lo dijeron en el documental, ¿no? Porque recientemente se han estrenado dos documentales, ¿no? De Paco Stanley. Uno que fue realizado por VIX, que la verdad, pues a mí me agradó mucho porque fueron participando cada uno de los personajes que estuvieron involucrados de manera directa en aquel entonces con el asesinato, ¿no? Hasta entrevistan a Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, ¿verdad? Y hasta los abogados de cada uno de ellos, y la verdad sí fue muy interesante cómo se fueron dando las cosas, aunque al final, pues, sí, como que no quedó claro esa cuestión de que el que los había denunciado, que trabajaba según con los hermanos Amezcua, que se retractó y como que estuvo extraño eso, ¿no? Y luego también se estrenó la serie de Amazon Prime y también ya tuve la oportunidad de ver los dos primeros capítulos y ahí pues lo que me sorprende es el careo que hubo entre Jorge Gil y Mario Besares, donde Jorge Gil le dice a Mario Besares que Paco Stanley no murió de inmediato, sino que alcanzó a decirle algunas palabras
y dio a entender que el asesinato había ocurrido por Mario Besares. Pero bueno, yo, bueno, en una parte de ese documental de Amazon, ahí dice que TV Azteca le hace la oferta a Paco Stanley de hacer un programa con esa televisora, pero también pide que vaya con Mayito, porque eran la pareja de aquel entonces. Es obvio de que Paco Stanley por sí solo quizá no generaría la misma gracia como lo hacía con Mayito, ¿no? O no sabemos también si hubiera implementado esa dinámica de invitar a otras personas, no lo sabemos, ¿no? Porque lo que nosotros conocimos fue aquella dupla. Pero entonces Brincos Dieras, o sea, no tiene un Mayito, pero él siempre se burla de cualquier persona que suba al escenario, de cualquier manera siempre se burla y termina consiguiendo que todos los asistentes a su evento se rían. Entonces, bueno, yo concluyo con eso, que sí es una copia exacta de lo que era Paco Stanley, pero será temporal, no logrará dejar una huella para siempre. Y pues bueno, me gustaría que ustedes me hicieran saber en los comentarios qué opinan, ¿no? Sobre este tema, que si estamos en lo cierto o estamos equivocados o estamos exagerando. Con mucho gusto, coméntenos sus opiniones y nos vemos en el siguiente video.